Bienvenidos a una nueva entrega. Lo que estás a punto de ver ha desconcertado a miles de personas alrededor del mundo. Observa con atención esta imagen. No se trata simplemente de una sombra borrosa sobre el agua. Justo en la base de un enorme acantilado, donde la corriente del río choca contra la roca, puede distinguirse una figura oscura adherida a la pared de piedra. Parece mantenerse firme sobre una estrecha cornisa situada apenas por encima del agua, como si estuviera aferrándose para evitar ser arrastrada por la fuerza de la corriente. Aunque una sola imagen no puede demostrar movimiento, la forma vertical, la aparente cabeza y la proporción semejante a la de una persona han dado lugar a innumerables teorías, y cuando nos encontramos con misterios como este, recordamos que existen muchas cosas que aún no comprendemos completamente, pero también que Dios conoce cada rincón de la creación y nada escapa a su mirada. En el condado de Weber, en Utah, un grupo de rescate recibió una llamada de emergencia cuando dos excursionistas quedaron atrapados en una zona peligrosa de Bush Canyon, a más de 8 kilómetros del inicio del sendero. Los viajeros quedaron rodeados por precipicios, nieve profunda y superficies cubiertas de hielo. Antes de que los rescatistas iniciaran el ascenso a pie, desplegaron un avanzado dron equipado con cámaras térmicas, visión binocular y medidores láser. Gracias a esta tecnología lograron ubicar rápidamente a los excursionistas y transmitir imágenes en tiempo real a sus familiares, quienes pudieron observar el desarrollo del rescate. Historias como esta nos recuerdan que incluso en los momentos más difíciles siempre puede aparecer una mano extendida, y muchos encuentran en Dios la esperanza que los sostiene cuando todo parece perdido. En Barbados existe una de las historias más inquietantes relacionadas con cementerios. Dentro del camposanto de Christchurch se encuentra la famosa bóveda Chase, construida en 1724. Tras varias tragedias familiares, distintos miembros de la familia fueron enterrados allí en pesados ataúdes de plomo. Sin embargo, cada vez que la bóveda era abierta para recibir un nuevo entierro, los presentes encontraban una escena aterradora. Los ataúdes aparecían desplazados violentamente por todo el recinto. No existían señales de intrusión, inundaciones ni movimientos sísmicos. Para intentar resolver el misterio se cubrió el suelo con arena antes de sellar nuevamente la tumba. Años después, cuando se abrió otra vez, la arena permanecía intacta, sin una sola huella, pero los ataúdes habían vuelto a cambiar de posición. Hasta el día de hoy nadie ha logrado explicar completamente lo sucedido. Este tipo de relatos nos recuerda que no todo tiene una respuesta inmediata, pero la fe nos enseña a confiar en que Dios sigue teniendo el control incluso cuando no entendemos lo que ocurre. Desde Brasil llega uno de los videos más extraños que circulan en internet. Una pareja conducía durante la noche por una carretera rodeada de bosque, cuando divisó una figura luminosa inmóvil en medio del camino. A simple vista parecía una persona cubierta por una intensa luz blanca, pero al observarla con detenimiento surgían detalles inquietantes, extremidades excesivamente largas, una postura rígida y un resplandor difícil de explicar. Algunos creen que se trata de una entidad extraterrestre, mientras que otros hablan de una aparición sobrenatural. Sea cual sea la respuesta, la escena continúa provocando escalofríos a quienes la observan. En Indonesia, cientos de personas acudieron a un cementerio cercano a la aldea de Witan después de que varios habitantes afirmaran haber visto al legendario Kuntilanak oculto en un árbol centenario. Según la tradición local, esta criatura es un espíritu vengativo relacionado con antiguos relatos de fantasmas. Los testigos aseguraban haberlo visto incluso durante el día. Con el paso de las horas, curiosos y turistas rodearon el árbol esperando observar algo extraordinario. Algunos afirmaron distinguir una silueta entre las ramas, mientras otros no lograron ver nada fuera de lo común. Lo interesante de estas historias es cómo la humanidad siempre ha buscado respuestas para aquello que le genera temor, y muchos encuentran paz recordando que la luz de Dios es mayor que cualquier oscuridad. El telescopio espacial Hubble capturó una de las fotografías más impresionantes de la historia, el campo ultraprofundo de Hubble. Durante 11 días apuntó hacia una diminuta región del espacio aparentemente vacía y reveló miles de galaxias lejanas. Muchas de ellas emitieron la luz que vemos hoy hace miles de millones de años. La imagen contiene aproximadamente 10.000 galaxias y muestra algunos de los objetos más antiguos jamás observados por la humanidad. Al contemplar semejante inmensidad, resulta inevitable preguntarse cuál es nuestro lugar en el universo. Para muchas personas, estas maravillas no disminuyen su fe, sino que fortalecen la idea de que existe un creador extraordinario detrás de semejante complejidad.
Otro video muestra lo que algunos describen como 3 gigantes caminando por la costa de una isla remota. Desde lejos, solo se distinguen 3 figuras oscuras alineadas en el horizonte. Quienes vieron la grabación completa aseguran que estas formas avanzaban lentamente a lo largo de la costa. Otros sostienen que podrían tratarse de rocas, trabajadores o simplemente una ilusión óptica causada por la distancia y el calor. Lo cierto es que nadie ha podido demostrar con certeza qué eran aquellas figuras. En África occidental existe una tradición conocida como la danza kumpo, una representación cultural practicada en regiones de Gambia y Senegal. Para quienes la ven por primera vez, la figura central parece una extraña estructura viviente que gira, salta y se mueve de formas sorprendentes. Algunas personas la interpretan como algo sobrenatural, pero en realidad forma parte de una antigua celebración comunitaria llena de música, tambores y participación colectiva. En ocasiones, lo que parece inexplicable termina teniendo raíces profundamente culturales. Un fenómeno visual igualmente sorprendente ocurrió cuando un Boeing 777 parecía permanecer completamente inmóvil sobre una pista aérea. Mientras los árboles se movían y los vehículos continuaban avanzando, el avión daba la impresión de estar congelado en el cielo. La explicación más aceptada involucra una combinación específica de velocidad, perspectiva y vientos en contra, aunque para muchos espectadores el resultado sigue pareciendo un error dentro de la realidad misma. Décadas atrás, un documental mostró a un supuesto chamán realizando lo que parecía ser una levitación. La grabación generó controversia porque el hombre parecía elevarse del suelo rodeado por un círculo de fuego. Los científicos sostienen que no existe evidencia de que la levitación ocurra realmente fuera de ilusiones o trucos, pero las imágenes continúan alimentando el debate. Cuando aparecen escenas así, vale la pena recordar la importancia de analizar con prudencia y buscar la verdad antes de sacar conclusiones apresuradas. Entre las leyendas más famosas está la del hombre de Tauret. Según el relato, un individuo llegó al aeropuerto de Tokio afirmando provenir de un país llamado Tauret, ubicado supuestamente entre Francia y España. Presentó documentos aparentemente legítimos, pero las autoridades no encontraron ningún registro de dicha nación. Mientras intentaban aclarar la situación, el hombre desapareció misteriosamente dejando todas sus pertenencias atrás. Con el tiempo, esta historia se convirtió en una de las leyendas más populares relacionadas con universos paralelos y viajes entre dimensiones. Otra grabación antigua muestra a un reportero utilizando un objeto sorprendentemente parecido a un teléfono inteligente moderno, en una filmación que supuestamente data de alrededor de 1980. La imagen ha provocado incontables discusiones entre quienes creen que se trata de una simple coincidencia y quienes sugieren explicaciones mucho más extraordinarias. En California, un hombre llamado Jay Gardiner caminaba por una zona boscosa cuando comenzó a sentir que algo lo observaba. El silencio repentino del entorno y unos sonidos extraños provenientes de los árboles aumentaron su inquietud. Más tarde, al revisar las imágenes captadas por su teléfono, descubrió una figura extraña oculta entre la vegetación. Especialistas en fauna señalaron que parecía un primate, aunque no perteneciente a las especies habituales de la región. Mientras tanto, una curiosa coincidencia histórica llamó la atención de muchos investigadores. En una novela publicada en 1952, Wernher von Braun imaginó un líder marciano llamado Elon, décadas antes de que Elon Musk se convirtiera en una figura central en los proyectos relacionados con Marte. Aunque probablemente se trate de una coincidencia, el paralelismo continúa sorprendiendo. En Canadá ocurrió otro misterio cuando un automóvil apareció suspendido de un cable en un puente de Toronto. El vehículo carecía de placas y tenía todas las ventanas retiradas. Las autoridades descartaron inicialmente que se tratara de una filmación, pero tampoco encontraron evidencia de una instalación artística o una broma organizada. Hasta hoy sigue sin saberse quién colocó el automóvil allí ni cómo logró hacerlo. Los antiguos sumerios también han sido objeto de innumerables teorías. Esta civilización desarrolló importantes avances en agricultura, comercio y escritura. Algunos sostienen que su conocimiento provenía de los Anunnaki, seres descritos en antiguos textos mitológicos. Aunque no existe evidencia científica que respalde estas afirmaciones, el tema sigue fascinando a quienes estudian los misterios de las civilizaciones antiguas. En otro caso, una cámara captó una figura que algunos relacionaron con el legendario zorro de 9 colas de la mitología asiática. Este ser aparece en relatos de China, Japón y Corea como una criatura capaz de adoptar forma humana y poseedora de gran sabiduría. Aunque probablemente se trate de una interpretación basada en la tradición, la imagen despertó nuevamente el interés por estas antiguas leyendas.
Finalmente, encontramos la historia de Alyoshenka, un pequeño ser humanoide hallado en 1996. Una anciana aseguró haberlo encontrado con vida y decidió cuidarlo como si fuera un hijo. Tras una serie de acontecimientos extraños, el cuerpo terminó en manos de las autoridades y posteriormente desapareció, dando origen a numerosas teorías conspirativas. Para cerrar, un inquietante video grabado en una zona desértica conocida como Red Sands muestra una figura pálida corriendo junto a un jeep durante la noche, aparentemente igualando la velocidad del vehículo. Algunos espectadores incluso afirman distinguir otra figura oscura aferrada a la parte trasera. Sea cual sea la explicación detrás de estas imágenes, todas tienen algo en común. Nos recuerdan que el mundo continúa lleno de preguntas sin respuesta, pero también nos recuerdan que, más allá de los misterios, existe una verdad que millones han encontrado en Dios, una esperanza firme que permanece incluso cuando todo lo demás parece incierto. En el siguiente video aparece una escena bastante extraña grabada a plena luz del día en la ciudad de Ratlam, en la India, donde se observa a una figura parada en lo alto de un árbol. A simple vista parece una persona común, pero muchos habitantes aseguran que podría tratarse de algo sobrenatural. Y la pregunta inevitable es, ¿por qué alguien subiría hasta esas ramas y permanecería de pie allí, arriesgando su vida sin una razón aparente? Algunos vecinos creen que es una mujer con dones especiales que sube diariamente a los árboles para orar. Otros, en cambio, piensan que podría estar bajo la influencia de una fuerza oscura. Lo inquietante es que, según los relatos, no sería la primera vez que la encuentran en árboles muy altos. En otro video se la ve nuevamente de pie sobre las ramas, supuestamente rezando y moviéndose durante horas en un árbol de entre 8 y 9 metros de altura. Nadie sabe con certeza qué sucede con ella, pero la escena deja una sensación difícil de explicar. Y tal vez este tipo de misterios nos recuerdan algo importante. No todo lo que existe puede entenderse con los ojos. Por eso el ser humano también necesita luz espiritual, discernimiento y una fe puesta en Dios, no en el miedo. La famosa isla fantasma de Bermeja es uno de los enigmas más comentados del Golfo de México, frente a las costas de la península de Yucatán. Esta isla apareció por primera vez en mapas del siglo XVI y se decía que tenía alrededor de 80 kilómetros cuadrados. Durante siglos, marineros y pescadores afirmaron haberla visto, e incluso el gobierno mexicano la investigó en el siglo XIX. Pero a comienzos del siglo XX, la isla simplemente dejó de aparecer, como si el mar se la hubiera tragado sin dejar rastro. A lo largo de los años, se realizaron varias búsquedas, pero nunca se encontró una prueba sólida de su existencia. Algunos creen que pudo hundirse por actividad volcánica. Otros dicen que un huracán o un desastre natural la destruyó. E incluso hay quienes aseguran que fue eliminada por motivos políticos. Sin embargo, también existe la posibilidad de que nunca haya existido y que todo haya sido producto de errores en mapas antiguos o relatos exagerados de navegantes. Lo curioso es que, cuando el ser humano se enfrenta a lo desconocido, suele llenar los vacíos con teorías. En otra grabación, la cámara muestra a 3 mujeres mayores vestidas completamente de negro, sentadas en un círculo perfecto frente a la entrada de una casa con reja. Es de madrugada, alrededor de la 1:30, y parecen realizar algún tipo de ritual sobre una cesta o recipiente colocado en medio de ellas. Sus movimientos son lentos, calculados y casi sincronizados, como si estuvieran cantando o preparando algo extraño. Pero de pronto, el video salta unos segundos y las mujeres desaparecen por completo. En su lugar aparecen 3 gatos sentados exactamente en la misma posición, alrededor del mismo recipiente, como si nada raro hubiera ocurrido. Después de unos instantes, los gatos se separan y corren hacia la oscuridad. Este tipo de escenas pueden despertar miedo, pero también nos recuerdan que no debemos vivir esclavos de lo oculto ni de lo inexplicable. La Biblia enseña que la luz de Dios siempre es más fuerte que cualquier tiniebla. Ahora, ¿cuánto tiempo puede alguien sonreír antes de que una expresión amable se vuelva perturbadora? En un partido de béisbol, una mujer fue grabada sonriendo durante más de 10 segundos de una manera tan fija e intensa que muchos espectadores comenzaron a sentirse incómodos. Algunos dijeron que su sonrisa era inquietante. Otros hablaron de una supuesta falla en la realidad, y algunos incluso la relacionaron con posesión. La explicación psicológica podría estar en el llamado valle inquietante, ese fenómeno donde algo parece humano, pero al mismo tiempo se siente ligeramente extraño. En la vida social existen reglas no escritas. Una sonrisa suele ser breve, natural y acorde al momento. Cuando dura demasiado, la gente empieza a preguntarse si la emoción es real o si algo no está bien.
La clásica imagen de los extraterrestres como pequeños seres verdes con cabezas grandes y ojos enormes está muy ligada a una historia ocurrida el 21 de agosto de 1955 en Hopkinsville, Kentucky. Todo comenzó en la casa de la familia Sutton, cuando Billy Ray Taylor salió al patio a buscar agua y vio un objeto brillante cruzando el cielo. Según su relato, el objeto descendió silenciosamente y cayó cerca de la propiedad. Una hora después, los ladridos insistentes del perro Lucky hicieron que Billy Ray y otro hombre se acercaran a la puerta trasera. Allí, bajo una luz extraña, vieron una criatura pequeña, de aproximadamente 1 metro de altura, con cabeza redonda, brazos largos que casi tocaban el suelo, manos parecidas a garras y ojos amarillentos. Los hombres tomaron sus armas y dispararon cuando la criatura se acercó con las manos levantadas, como si intentara rendirse. La figura retrocedió rápidamente hacia la oscuridad, pero poco después apareció otra criatura similar en una ventana lateral. La familia llamó a la policía, pero cuando llegaron los agentes, no encontraron nada fuera de lo común. Aún así, varios testigos insistieron en que habían visto algo imposible de explicar. Historias como esta nos confrontan con lo limitado que es nuestro entendimiento, pero también nos recuerdan que la seguridad verdadera no está en comprenderlo todo, sino en saber que Dios sigue siendo soberano aún sobre aquello que nos supera. Supuestamente, en otro caso, investigadores dejaron un maniquí de tamaño humano en lo profundo de la selva para observar la reacción de una tribu aislada ante una figura desconocida. Lo extraño fue que, en lugar de acercarse de forma agresiva o intentar comunicarse como otras comunidades contactadas, los miembros del grupo rodearon al maniquí con una calma inquietante. Tocaban sus hombros, su rostro y su cuerpo como si estuvieran examinando una criatura nunca antes vista. Lo que más desconcertó a los espectadores fue la manera en que se comunicaban entre ellos, pues según los relatos no hablaban ningún idioma reconocible. Esto nos recuerda que el mundo es mucho más grande de lo que imaginamos, lleno de culturas, misterios y formas de vida distintas, y aún así para Dios no existe nadie invisible ni olvidado. En otro video subido por un hombre ruso llamado Andrei Tukhanovets, se observa una esfera luminosa cruzando cerca de una vía de tren. El hombre habría notado el fenómeno mientras regresaba a casa y de inmediato tomó su cámara para grabarlo. Según se cuenta, había una tormenta eléctrica en ese momento, y lo más extraño es que la esfera parecía emitir una descarga que terminó golpeando un poste. La grabación se volvió un misterio en internet. Algunos creen que se trata de un rayo en forma de bola, un fenómeno meteorológico raro. Otros expertos dudan de su autenticidad y sugieren que podría ser edición digital, porque una esfera de ese tipo difícilmente permanecería visible tanto tiempo. Al final del video, la luz parece desvanecerse mientras se acerca al bosque. Sea real o no, escenas así nos recuerdan que la creación está llena de fenómenos sorprendentes. En los videojuegos, un NPC es un personaje controlado por el código del juego, no por el jugador. Sirve para llenar el mundo virtual, responder de manera limitada y crear interacción dentro de la historia. Pero en los últimos años, muchas personas han usado el término NPC para describir a quienes parecen vivir en piloto automático, sin emociones claras, sin conexión real y atrapados en una rutina mecánica. Algunos culpan a las redes sociales y a la tecnología, que pueden hacer que pasemos más tiempo en mundos virtuales que en la vida real. Otros creen que el estrés, el trabajo y las preocupaciones económicas pueden apagar poco a poco la personalidad de una persona, hasta hacerla sentir como si solo existiera para repetir el mismo día una y otra vez. En una grabación, una mujer camina normalmente por la acera y de pronto se queda completamente inmóvil, como si alguien hubiera presionado pausa. Los autos siguen pasando, las personas la miran confundidas, pero nadie se acerca lo suficiente para saber qué ocurre. Permanece congelada durante 1 minuto entero en medio del estacionamiento, y luego, tan repentinamente como se detuvo, vuelve a moverse y continúa caminando como si nada hubiera pasado. En junio de 2024 apareció un video inquietante donde un hombre vestido de negro parece atravesar unas rejas de seguridad como si fuera un holograma. La imagen llamó la atención en redes sociales, sobre todo porque una mujer mayor observa la escena con curiosidad e intenta seguirlo, pero descubre que ella no puede atravesar las rejas. Esto hizo que muchos se preguntaran qué había ocurrido realmente. Algunos dijeron que el hombre podía ser un vampiro, otros hablaron de un ser dimensional o de alguien venido de un universo paralelo. Aunque probablemente exista una explicación visual, una edición o un truco de perspectiva, el video dejó a muchos desconcertados. En tiempos donde todo puede manipularse, también necesitamos sabiduría para no creer cada imagen que vemos. Y esa sabiduría, cuando viene de Dios, nos ayuda a distinguir entre asombro, engaño y verdad.
En otro clip, dos niños juegan en un bosque cuando algo cambia de repente. Uno de ellos se detiene, señala hacia los árboles y la cámara capta una figura oscura, con forma humana, pero extrañamente deformada. Al principio no se mueve, solo parece observar. Luego, en un movimiento rápido y aterrador, la figura salta hacia arriba y se aferra a un árbol con una velocidad que no parece humana ni animal. Todo ocurre en silencio, de una manera antinatural, casi depredadora. Muchos lo compararon con historias de la Swang, una criatura del folclore que supuestamente se esconde en los bosques, cambia de forma y acecha desde las copas de los árboles. Sea una leyenda, una edición o algo difícil de explicar, este tipo de imágenes nos recuerda que no debemos alimentar nuestra vida con miedo, sino buscar refugio en Dios, porque la oscuridad pierde fuerza cuando hay luz. Otro video, grabado supuestamente en Shanghái, China, cerca de la Torre de la Perla Oriental, y subido por un usuario llamado Bruce Lee, muestra una tormenta eléctrica mientras una figura negra parece flotar junto a un edificio. Lo más extraño es que la figura parece ser alcanzada por rayos varias veces, como si estuviera absorbiendo energía. Algunas personas la compararon con Raiden, el personaje de Mortal Kombat, mientras otros aseguraron que era simplemente un gran trabajo de edición. No hay mucha información sobre el origen del video, por lo que probablemente nunca sepamos si fue real o manipulado. Pero aun cuando el internet esté lleno de enigmas, conviene recordar que no todo lo impresionante merece nuestra fe. La fe verdadera no se pone en fenómenos raros, sino en un Dios firme que no cambia. En septiembre de 1961, mientras conducían por una zona rural de New Hampshire, Betty y Barney Hill vivieron una experiencia que se convertiría en uno de los casos de supuesta abducción alienígena más famosos de la historia. Según su relato, regresaban de vacaciones cuando vieron un objeto extraño en el cielo que parecía seguirlos. Al continuar manejando, el objeto se acercó cada vez más hasta aterrizar frente a su automóvil. Afirmaron haber visto figuras humanoides con uniformes oscuros salir de la nave y acercarse a ellos. Más tarde dijeron que fueron llevados al interior del objeto y sometidos a procedimientos médicos. Describieron a los seres como criaturas de piel gris, con ojos grandes e inclinados. Después del incidente, ambos experimentaron pesadillas, ansiedad y confusión, por lo que buscaron ayuda psiquiátrica para entender lo sucedido. Hasta el final de sus vidas, sostuvieron que su experiencia había sido real. Historias así pueden parecer aterradoras, pero también nos recuerdan que el ser humano busca respuestas sobre el universo, sobre la vida y sobre lo desconocido. Y en medio de tantas preguntas, Dios sigue siendo la respuesta más profunda para el alma. Para el personal de un hospital en Nanning, China, cada turno parecía convertirse en una pesadilla. Los grifos se abrían sin que hubiera nadie cerca. Pacientes aseguraban ver cosas invisibles para los demás, e incluso una báscula digital parecía activarse sola en una habitación vacía. Las cámaras de seguridad captaron a dos enfermeras corriendo por un pasillo, mirando hacia atrás como si algo invisible las persiguiera. El miedo era tan intenso que una de ellas tropezó y cayó. Más tarde, varios carros de equipo comenzaron a deslizarse solos por el pasillo. Las enfermeras dijeron que habían sido perseguidas por dos figuras translúcidas. Sin importar cuál sea la explicación, el miedo puede sentirse real cuando una persona cree estar frente a algo que no controla, pero justo ahí es donde la fe se vuelve un ancla. Cuando todo parece moverse alrededor, Dios sigue siendo refugio. Durante 7 meses, una mujer en China sufrió una campaña de acoso terrible contra la puerta de su apartamento. Alguien untaba repetidamente heces humanas y orina en la entrada de su casa, creando una situación humillante, perturbadora y llena de miedo. Además, recibió cartas donde la acusaban de afectar a otras familias, aumentando la angustia que ya estaba viviendo. Desesperada, instaló cámaras de seguridad para descubrir quién estaba detrás de todo. Finalmente, las imágenes revelaron al responsable, un hombre de 42 años que fue captado sin su mascarilla durante uno de los ataques. Gracias a la evidencia, fue arrestado. La mujer pudo sentir alivio después de meses de incertidumbre. Esta historia no solo habla de miedo, sino también de justicia, y aunque a veces parezca que el mal se esconde, Dios ve lo que otros no ven y tarde o temprano la verdad sale a la luz. En Albania, muchas personas quedaron fascinadas por la posibilidad de que una criatura parecida al monstruo del lago Ness habitara en el gran lago Prespa, compartido por Albania, Grecia y Macedonia del Norte. En las imágenes se observa una figura grande emergiendo del agua, con algo parecido a una cabeza y un cuello visibles. La criatura se mueve hacia arriba y hacia abajo antes de desaparecer bajo la superficie. Algunos residentes creen firmemente que se trata de un monstruo del lago, mientras otros piensan que podría ser un enorme bagre. Un experto en geografía que
que cruzó el lago por primera vez en 1970, reconoció que el Gran Lago Prespa suele presentar fenómenos poco comunes. También recordó que en 1976 vio una enorme columna de agua cerca de la frontera griega, parecida a un hongo, que permaneció suspendida entre 10 y 15 minutos antes de caer. Tal vez sea un animal, un fenómeno natural o una ilusión, pero la creación está llena de señales que nos invitan a maravillarnos, no a temer, porque el mismo Dios que hizo los mares también conoce sus profundidades. Otro video, grabado por una cámara de seguridad en México, muestra una esfera luminosa moviéndose lentamente por un campo oscuro, como si buscara algo. De pronto, la luz empieza a estirarse, cambia de forma y parece convertirse en una figura humana completamente visible. No se ven alas, piernas moviéndose ni una transición natural, solo una transformación repentina que dejó confundidos a muchos espectadores. Algunos dicen que podría ser una bruja, otros hablan de un djinn, y otros simplemente creen que es una manipulación visual. Sea cual sea la explicación, la escena no parece normal, pero en lugar de alimentar supersticiones, podemos recordar que Dios nos llama a vivir con paz y discernimiento, porque no todo misterio debe gobernar nuestra mente. Las ballenas jorobadas están entre los animales marinos más grandes del mundo, con una longitud promedio de entre 13 y 16 metros. Por eso resultó tan impactante cuando, en febrero de 2019, se informó que una ballena había sido encontrada en la selva brasileña, a unos 15 metros de la costa. Según quienes la examinaron, el animal medía aproximadamente 11 metros. La gran pregunta era obvia: ¿cómo llegó hasta allí? Algunos creen que una ola enorme pudo haberla arrastrado, mientras otros sugieren que un fenómeno natural extremo, como un tornado, pudo haberla desplazado. Una ballena jorobada puede pesar hasta 30,000 kilos, así que encontrarla en medio de la vegetación sigue siendo algo difícil de explicar. Este caso nos recuerda lo pequeños que somos frente a la fuerza de la naturaleza, pero también lo grande que es el Creador que sostiene todo lo que existe. El Mary Celeste es uno de los barcos abandonados más famosos de la historia. Fue encontrado a la deriva en el Océano Atlántico el 5 de diciembre de 1872, a unos 640 kilómetros al este de las Azores, por un barco británico llamado Dei Gratia. La nave había salido de Nueva York rumbo a Génova, Italia, transportando alcohol, pero cuando la encontraron no había nadie a bordo. Lo extraño es que la carga estaba casi intacta. Había suficiente comida y no se observaban señales claras de violencia. Sin embargo, faltaba el bote salvavidas y una de las bombas del barco había sido desmontada. La desaparición de la tripulación sigue siendo un misterio hasta hoy. Algunos hablan de piratería, otros de un monstruo marino gigante y otros de una emergencia que los obligó a abandonar la nave. Nadie sabe con certeza qué ocurrió, y quizá por eso esta historia impacta tanto, porque nos muestra que una vida puede cambiar en un instante. Por eso vale la pena no solo navegar por este mundo buscando respuestas, sino asegurarnos de llevar a Dios como dirección y esperanza. El último clip inquietante proviene del canal The Dark Adventure en YouTube. Después de caminar por un sendero extraño y aislado cerca de los montes Apalaches, la persona que graba empieza a darse cuenta de que no está sola. Algo parece observarla desde la distancia y luego comienza a seguirla. Intenta salir del bosque, pero la figura continúa detrás, lo suficientemente cerca para causar miedo, pero lo bastante oculta para no verse con claridad. A primera vista parece una persona, pero su forma de moverse no es normal. Sube y baja repetidamente, como si no decidiera si caminar erguida o arrastrarse. Cuando llega al borde de los árboles, la cámara finalmente la capta agachada antes de levantarse lentamente sobre dos piernas. ¿Qué era realmente? Nadie lo sabe. Pero después de ver tantos misterios, hay algo que sí podemos recordar. El mundo está lleno de preguntas, sombras y cosas que no entendemos, pero Dios sigue siendo luz, refugio y verdad. Así que cuéntanos en los comentarios cuál ha sido la experiencia más extraña que has vivido. Si este video te impactó, deja tu me gusta, comparte tu opinión y sigue explorando más historias con nosotros. Gracias por acompañarnos y que Dios te guarde hasta el próximo video.